Vamos a hablar de algo que definitivamente yo pienso que lo es todo, que es la razón de todo, que es la respuesta al porqué de todo lo que usted quiera preguntarle a Dios, de todas las dudas que ustedes tengan con respecto a Dios, de todo lo que definitivamente define a Dios. ¿De qué creen que vamos a hablar? ¿De Dios? Define Dios, entonces Dios. ¿Sí? Vamos a hablar hoy, vamos a leer un versículo y vamos a empezar a definir de qué vamos a hablar hoy. Vamos a ir a 1 Juan 4:16. 1 Juan 4:16. Dice, ¿lo tienen? Y nosotros hemos conocido, ¿hemos qué? Hemos conocido y hemos ¿qué? Creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en Él. ¿Qué tal si lo leemos de nuevo? Nosotros hemos conocido y creído, ¿sí?, el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en Él. ¿Entienden por qué hice el preámbulo diciendo que todo definía de lo que vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar del amor de Dios, ese atributo de Dios que es que Dios es amor. La Biblia es enfática cuando habla acerca del amor de Dios. Dice que Dios, no dice que Dios tiene amor, ¿sí? No dice que Dios es amoroso, ¿no? Dice que Dios es amor. ¿Claro? Entonces, acá hay algo que quiero que hagamos énfasis antes de pasar a otro pasaje. Es en que dice que nosotros hemos conocido el amor de Dios. ¿Será que cualquier persona conoce el amor de Dios? No, Pablo está hablando aquí, Juan está hablando aquí a la iglesia de Cristo, a los que hemos ya conocido realmente a Jesús, conocemos su obra y por encima de todas estas cosas entendemos que todo lo que hizo lo hizo por amor. ¿Sí? Nosotros conocemos, aquí hay que entender eso, que Pablo le está hablando a la humanidad entera, le está hablando a la humanidad entera, está hablando a aquellos que ya han sido partícipes de la gracia de Dios, del amor de Dios. Y dice, nosotros le conocemos. Y no solo le conocemos, porque no se trata solo de conocer, sino que hemos creído en el amor de Dios. Nosotros entendemos, ¿sí?, que todo cuanto Dios hizo, lo hizo por amor. Y lo hizo no porque es amoroso, sino porque es su esencia. Porque Dios es amor. ¿Claro? ¿Hasta ahí? Entonces, debemos entender realmente el significado de esa frase, de Dios es amor. Porque es que a nosotros y al ser humano le queda muy difícil entender que Dios es amor, porque el único amor que conoce es el amor secular, el amor terrenal. Y el amor terrenal y lo que nosotros conocemos por amor no se parece en nada a lo que es el verdadero amor. No se parece en nada. Es una malformación de lo que realmente es el amor. Ahora ustedes ven que la gente que maltrata porque ama, y hace una serie de cosas terribles porque ama, y dice amar, y es capaz de hacer cosas malas contra aquella persona que dice amar, ¿sí? Luego entonces, ¿eso se parecerá al amor de Dios? ¿A lo que la frase amor de Dios significa? No. Y lo único que nosotros debemos entender es que el amor del que Dios habla no es un amor que nosotros podamos conocer leyendo un libro,
o alguna emoción que se despierte en nosotros. Debemos entender que el amor del que habla la Biblia de parte de Dios, siendo el mismo, ¿sí? Debe ser Él en nosotros. ¿Claro? Recuerden que nosotros antes vivíamos en tinieblas, estábamos muertos en nuestros pecados y en nuestros delitos, ¿sí? Hasta que vino Jesús, vino el amor de Dios, ¿sí? Para traernos salvación, para traernos de su Espíritu y ponerlo en nosotros para que en nosotros hubiese vida y para que nosotros pudiéramos entender y conocer a Dios. Luego entonces algo que debemos tener claro es que este amor del que habla la Biblia no en ninguna forma y en ninguna manera tiene que ver con el amor que nosotros conocemos. ¿Sí? La Biblia, cuando uno traduce del griego y del hebreo, habla hace énfasis en la separación de cuando la Biblia habla del amor. Dice que hay un amor que es un amor que tiene la familia. A ese amor lo llaman ¿cómo? ¿Cómo? No. Fileo. Filial, ¿sí? Entonces cuando la Biblia habla del amor que se tiene entre los hermanos, entre la gente, habla de un amor filial, ¿cierto? Cuando habla del amor que hay entre una pareja de esposos, ¿sí? De marido, mujer, de ese amor que comparte la intimidad, habla de un amor ¿qué? Eros, ¿sí? Pero cuando habla del amor de Dios, en ningún momento hace ni siquiera un acercamiento a lo que es el amor, los tipos de amor que les acabo de hablar. Habla de un amor ¿qué? Ágape. Un amor ágape, un amor sobrenatural, un amor que no conocemos, un amor que no puede nacer en nosotros por sí solo, un amor que viene de Dios, un amor que sale de Dios, un amor que es Dios mismo, y lo llama amor ágape. ¿Sí? Ese fue lo que definitivamente, el ágape de Dios fue lo que definitivamente ejecutó Jesús en la cruz. Lo que hizo el Señor al tomar la decisión de enviar a su Hijo a la tierra a morir por nosotros. ¿Sí? Lo que movió a misericordia y lo que movió a la voluntad de Dios para nuestra salvación. Eso fue lo que operó en Dios, su esencia, su amor ágape. Ese amor que no conoce la humanidad. Y es el amor el que viene a nosotros y se derrama en nosotros. Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, cuando entendemos, ahí podemos, para nosotros es más fácil entender cuando dice, de tal manera amó Dios al mundo. De tal manera amó Dios al mundo. ¿Qué hizo? Que Dios a su Hijo. Porque mucha gente dice, pero Dios, o sea, abandona su trono de gloria, su trono de majestad, siendo Dios, y se vuelve en condición de humillación. O sea, eso no cabe en la cabeza de nadie. Por eso a veces es difícil de entender, y para los filósofos y los grandes seguidores de otros dioses no entienden que Dios se haya humillado, porque como Dios, siendo Dios, se humilla, ¿sí? Porque ningún Dios se humilla. Se humilla todo el mundo ante un Dios, y es Dios porque está sobre todo, pero que se humille en una condición y descienda y se vuelva lo que se volvió, eso no se entiende. Pero ahí es donde definitivamente entendemos lo que significa el amor de Dios. Ahí, donde eso que yo no entiendo se hizo, y es verdad, y se hizo por mí, independiente de él. Claro, pero yo puedo entender eso. Dice, por amor se entregó, dice la Biblia. Cristo por amor se entregó y dio su vida, derramó su sangre hasta la última gota de su sangre, ¿sí? Sufrió penalidades, fue quebrantado, humillado, azotado, todo lo que dice la Biblia con respecto a eso. Eso ahí en ese momento solo lo único ¿cómo se dice? Que se
estaba manifestando, que se estaba dando ahí, era el amor de Dios. Lo que estaba operando en la palabra es el amor de Dios. Para que nosotros empecemos a entenderlo. Aquí la conclusión, voy a adelantarla, y es que usted entienda que el amor de Dios, ese amor ágape de Dios, ese amor sobrenatural de Dios, operó, ¿sí? Que operó en nosotros, en ti y en mí. Y aquí lo de loar de Dios es la misericordia que tuvo para con nosotros, de poner ese amor en nosotros y hacer lo que hizo, ese amor por nosotros, por usted y por mí, por todos aquellos al cual ha sido alumbrado el Evangelio, en el cual Dios ha despertado espíritu, en el cual Dios ha derramado de su espíritu. Operó en nosotros. ¿Claro? Entonces, el amor de Dios, la Biblia muchas veces habla de que Dios muestra su justicia, muestra su ira, de que Dios muestra su sabiduría, muchas cosas que Dios hace con sus atributos, pero el único atributo que definitivamente define, y esa es la esencia de Dios, es que Él es amor. Entonces quería hacer como esta entrada, porque es importante que usted entienda, porque tenemos malentendido lo que significa el amor de Dios, y pensamos que amar a Dios es tener un sentimiento que está ahí. Usted le habla a cualquier persona y la gente le dice que ama a Dios, que ama a Dios. Pero si usted va a la persona se duele más por ver un perro flaco en la calle que por imaginar y pensar en el corazón de Dios, y pensar qué está sintiendo Dios, o cómo está su vida frente a Dios, o qué siente Dios. Eso es algo que la gente no se pregunta, ¿sí? Porque la gente está más basada en el amor terrenal, que es un amor egoísta, porque es un amor para satisfacerme a mí, ¿sí? Y el amor de Dios no buscaba eso, porque si el amor de Dios hubiese buscado satisfacerse a Él, ¿sí?, no hubiera hecho lo que hizo, no hubiera pasado por las que pasó, y no hubiera venido en condición de humillación. ¿Claro? ¿Sí? Podemos definir ahora lo que es el amor. Y cuando usted entienda, cuando usted vaya a Corintios 13, que es un capítulo que nos habla de la preeminencia del amor, vamos a entender por qué la Biblia dice que el amor todo lo espera, todo lo sufre, todo lo soporta, no es jactancioso, no busca lo suyo, que el amor nunca deja de ser. ¿Se parecerá eso al amor que nosotros sentimos? Usted dice a la persona, ¿cuántas parejas has tenido? Uy, como 7. Y que no, es que yo me enamoré de este, no sé qué, me enamoré de otro. O sea, se enamoró 1000 veces. Y la palabra dice que el amor nunca deja de ser. ¿Se parecerá eso al amor de Dios? Entonces tenemos que primero borrar de nuestra mente, ¿sí?, y romper, digamos, que el paradigma de que la frase amor encierra incluso que Dios es amor. La palabra que conocemos secularmente no es lo que la Biblia y la manifestación de Dios como amor, para que la quitemos de nuestra cabeza. Y cuando vayamos y la Biblia nos hable de lo que Dios es amor, y lo que Dios ha hecho manifestando y mostrando su amor, entendamos que ese amor es un amor sobrenatural, que no es el amor que nosotros conocemos hasta ahora, que el mundo conoce. ¿Sí? Por eso es importante de tener claro eso, porque eso, si usted tiene claro eso y entiende que Dios es amor, y usted recibe el amor de Dios, usted puede darle a Dios el amor que Él merece, incluso a su prójimo el amor que ellos necesitan, ¿sí?, porque está dando el verdadero amor de Dios. Esa es la diferencia. Cuando tenemos cosas como esas tan claras, eso es lo que hace la diferencia en una persona que te dice que conoce de Dios, cree de Dios y vive una liturgia, vive un dogma, a una persona que realmente ha experimentado el amor de Dios, vive el amor de Dios, comparte el amor de Dios. ¿No entiendes? Sí. Es muy diferente, porque no todos
los que dicen amar a Dios entienden lo que significa el amor de Dios. Y para entenderlo tenemos que ir a la Escritura y conocer. Por eso dice, hemos conocido, y no solo hemos conocido, sino hemos creído el amor de Dios. En el versículo que leímos. ¿Claro? ¿Sí? ¿Estamos entendiendo hasta ahí? Amén. Estamos como muy serios. Bueno, sí. Entonces, hay algo que usted debe tener claro. Debe tenerlo muy, muy claro. Debe entenderlo. Que los que estamos en Cristo, ¿sí? Si usted entiende qué es estar en Cristo, entiende que usted debe estar lleno, inundado, ¿sí? De este amor. Lleno, inundado de este amor. Del amor de Dios. ¿Claro? Vamos a ir a Romanos 5:5. Romanos 5:5. ¿Lo tenemos? Dice, la paciencia. ¿Lo tiene? Perdón, y la esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Pues vamos a leer. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Qué nos fue dado? El Espíritu de Dios. Y dice que, ¿por qué? ¿Cómo se nos dio el Espíritu Santo? Porque el amor de Dios fue derramado en nuestro corazón, ¿sí? Nos fue dado el Espíritu Santo que mora en nosotros. ¿Claro? Dice, el versículo empieza diciendo que nuestra esperanza no nos avergüenza. ¿Cuál es la esperanza que tenemos nosotros? Salvación. ¿Cuál es nuestra esperanza? La salvación. ¿Tener un porvenir bueno? No. ¿Alcanzar logros, metas? La ¿Sueños salvación. hechos realidad? ¿Tener posesiones? ¿Tener cargos? ¿Tener títulos? ¿Esa es nuestra esperanza? No. Si esa es tu esperanza, es una esperanza pobre. Muy pobre. Muy pobre. Porque la esperanza que tiene una persona en la que está el amor de Dios, ¿sí? Es su eternidad con Dios. Amén. Es el gozo de la salvación y del lugar preparado por Dios para la eternidad. Y que todo lo que yo anhele y lo que desee, ¿sí? Terrenal no se compara en nada a lo que Dios me promete que recibiré junto con Él en el reino suyo. Y mi esperanza es verle. Mi esperanza es estar, como dice la palabra, algún día sentado en la mesa con Él. Mi esperanza es verle, caminar con Él, escuchar su voz, entenderle, preguntarle, amarle por la eternidad. Esa es la esperanza de un cristiano. Por eso dice, y es para muchos aquí, así eso es vergonzoso. Usted solo piense eso, no piense en todo lo que el mundo le puede ofrecer. Usted lo que el mundo te puede ofrecer hoy es y mañana no. Y no quedará nada. Y todo esto no servirá de nada. Por eso la palabra es clara cuando dice que nosotros debemos hacer tesoros en los cielos, donde nada se corrompe, donde nada se corroe, sino que hagamos tesoros en los cielos. ¿Claro? ¿Claro está ahí? Entonces dice que el amor de Dios fue derramado en nuestros corazones, ¿no? Por el Espíritu que nos fue dado. ¿Amén? Entonces es imposible que nosotros podamos llamarnos hijos de Dios, que podamos llamarnos cristianos, y es imposible, completamente imposible, que podamos hacer lo que Dios nos pide que hagamos, si este amor no nos inunda, si este amor no está en nosotros, si este amor no nos ha llenado, si este amor no ha sido derramado en nuestro corazón. ¿Por qué? Un ejemplo, es imposible que usted pueda
hacer algo que Dios le pida como ama a tu enemigo. ¿A tu enemigo? Este que abusó de mí, este que me robó, este que me humilló, este que me hizo esto a mi madre, a mi padre, a mi hermano, este que no ha hecho sino hacerme daño. O sea, ¿cómo Dios me pide que yo le ame? ¿Cómo Dios me pide que le perdone? ¿Cómo Dios me pide que ponga la otra mejilla? ¿Cómo Dios me pide que al que me ofenda yo le retribuya con amor, con perdón, dándole incluso lo que tengo y lo que me hace falta porque Él lo necesita? ¿Se me va a entender? Eso es imposible. Es imposible. Solo es posible a partir de que usted y yo estén llenos del amor de Dios. Si no está el amor de Dios en su vida es muy difícil. Por eso para la gente se le hace terrible. Y como decía algún amigo algún día, le decía, es que a mí me parece tenaz que usted tenga que contenerse de todo lo que quiere hacer solo porque sí. O sea, yo no sé cómo usted aguanta de que usted no pueda estar pues con su novia, no pueda hacer esto, no pueda ir a hacer lo otro, no se pueda meter un cachito de guapo. O sea, de todo lo que antes hacía, que para él era tan ¿cómo lo hacía? ¿Cómo me contenía? Él se imaginaba que yo a mi casa y me quedaba ahí, incluso me amarraba a la cama para no salir. Y que estaba en esa lucha tan terrible de ir a hacer lo que antes hacía. A la gente no lo entiende. Y es imposible para la gente que eso pase. Pero eso solo se puede hacer y solo se puede lograr si el amor de Dios está en usted. Amén. ¿Sí? Si el amor sobrenatural de Dios está en usted. De resto es imposible. Y es pegado, es una lucha, es complicadísimo hacerlo. Porque es cambiar e invertir los valores que teníamos hasta ahora. ¿Sí? Es totalmente opuesto a lo que tenía antes como valioso. Para mí ya no es valioso lo que antes de Cristo era valioso. Mis sueños cambiaron, mis metas cambiaron. Todo cambió. Mi objetivo, mi esperanza, mi deseo del porvenir cambió. Todo cambió. ¿Fruto de qué? De que el amor de Dios fue derramado en mi corazón. Amén. Claro, claro está ahí. Sigamos. Entonces, hay dos versículos que quiero que leamos antes de esto, porque quiero que se ubique en el lugar donde Dios lo tiene a usted, en el lugar donde usted debe estar en Dios. ¿Por qué debe estar ahí? Porque usted fue parte de eso. Claro, uno está en Romanos 3. Romanos 3, versículo 24. ¿Tenemos? Creo que es ese. Ya ver, Romanos 3, 24. ¿Listo? ¿Dice ahí? Dice, si quieren leer desde el 23, dice, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios, dice, siendo justificados gratuitamente, lean conmigo, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia nuestros pecados. ¿Por qué quiero que usted entienda esto? Porque hoy específicamente en la iglesia de Dios, Dios habla a los justos. Y si usted no tiene claro qué es justo, entienda lo que dice la Biblia acerca de la justicia. Porque cuando usted empiece a leer la Biblia, yo sé que lo ha hecho hasta ahora, en muchas ocasiones he escuchado hablar de los justos. Dice la Biblia que los justos heredarán la tierra, que la senda del justo es como la luz de la aurora que va en ascenso hasta que el día se esplende.
que solo los justos entrarán al reino de los cielos. Pero si yo no entiendo qué es justo y ser justo, y no me siento justo y justificado, pues no tengo lugar ahí. ¿Claro? Entonces yo debo entender, para poder comprender si realmente el amor de Dios opera en mi vida y cómo opera en mi vida, si he sido justificado. Y aquí la manera y la forma en que me explica este versículo que he sido justificado es que he sido justificado ¿cómo? Gratuitamente. O sea, usted no tuvo que hacer nada ni pagar nada. Solo por creer que la sangre de Cristo limpió tu pecado, porque todos, dice el anterior, ¿cierto? Que todos estamos destituidos de la gloria de Dios, el 23, por cuanto todos pecaron, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Claro? Dice, pero Dios hizo justicia gratuitamente a través de su sangre, el derramamiento de su sangre, para que Dios pasara por alto nuestros pecados y operara su misericordia y su justicia viniera sobre nuestra vida. ¿Tuvo que hacer algo usted? ¿Tiene que hacer algo? No. En su infinito amor, recuerde que el amor de Dios es sobrenatural. El amor de Dios no tiene condición. ¿Sí? Acá Dios mismo, si el Evangelio del Señor, si el Evangelio de Cristo vino a su vida y usted creyó, es porque esa fe para creer vino de lo alto. Y usted está aquí porque cree en un Dios, porque puso en usted la fe. ¿Sí? Porque Dios derramó sobre usted su amor para hacerlo salvo, gratuitamente. O sea, ubíquese dentro de ese contexto para que pueda entender el amor de Dios. Porque la Biblia, todas las promesas de Dios y todo lo que habla Dios con respecto a sus hijos, a su pueblo, a sus elegidos, a sus escogidos, ¿sí? Es a los que Él ama. ¿Sí? A los que Él ama. Y es importante que usted sienta que usted es el amado de Dios. ¿Claro? ¿Sí? Que este atributo de Dios se manifiesta de continuo y eternamente sobre su vida. No por obras suyas, no porque usted sea bueno, no porque usted sea el mega espiritual, sino por su infinita misericordia gratuitamente. ¿Claro? ¿Se está ubicando dentro del contexto? ¿Sí? Bueno, vamos a agilizar. El otro versículo es Efesios 1. Efesios 1, versículo 4 y 5. ¿Tienen? 4 y 5. Dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos. ¿Para que fuéramos qué? Santos. Cuando abra su Biblia y escuche que se habla a los santos, ubíquese dentro de ellos. Él nos eligió desde antes de la fundación de la tierra. ¿Para qué? Según nos escogió en Él, o sea, en Cristo. Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor. ¿Cómo? En amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Ahí nombra algo que usted tuvo que ver en esta santificación que hace Dios, en esta elección que hace Dios por su vida desde la eternidad, desde antes de la fundación del mundo. No, te eligió para ser santo, te eligió para adoptarte como hijo, porque recuerdes que antes ninguno éramos hijos de Dios. Ya habíamos hablado en otra ocasión que la hermandad universal de Dios no existe. Eso de que todos somos hijos de Dios, eso es mentira. Es una mentira que se nos ha metido toda la vida, de que todos somos hijos de Dios y que todos somos hermanos. No, eso es una falsedad. Eso lo inventó el catolicismo romano, pero no es una verdad bíblica. La Biblia en ninguna parte dice que todos somos hijos de Dios. Dice que a nosotros se nos da el derecho de ser llamados hijos de Dios. ¿Cómo? Cuando creemos en Cristo, cuando le recibimos.
Cuando entendemos lo que hemos entendido acá y sabemos que hemos sido justificados y nos hemos arrepentido y nuestra vida pasada ha quedado atrás y vivimos una vida nueva, porque antes estábamos muertos y ahora vivimos. Cuando usted entiende todo eso, usted pasa a ser adoptado como hijo de Dios, dice aquí en Efesios. ¿Sí? Se te da el derecho de ser llamado hijo de Dios. Es claro, Dios ama a sus hijos. ¿Quiénes son sus hijos? Los que le obedecen, los que le aman, ¿sí? Los que se apartan de sus malos caminos y le obedecen y siguen sus caminos. Esos son llamados hijos de Dios. El resto no. Son criaturas de Dios. Cuando Jesús manda a sus discípulos, dice, ir a predicar el evangelio a toda criatura. Después dijo, a todos sus hermanos y a todos mis hijos, ¿no? Le digo, a toda criatura. Y cuando habló de criaturas, no se refería a los animales. Luego Dios los ve a toda su creación como criaturas. ¿Sí? Y solo llama hijos a aquellos a los que Él justificó, a los que creen, a los que han puesto la fe y los que han puesto su fe y los que le aman. Y solo le aman a aquellos que han recibido el amor suyo, porque no puedes amar a Dios de otra manera que no sea con el amor que Él te da. ¿Claro? ¿Sí? ¿Listo hasta ahí? Bueno, sigamos. Entonces, ya leímos Efesios 7, Romanos 3, 13, 10. Romanos 13, 10. Por rápido. ¿Lo tienen? Romanos 13, versículo 10. Aquí vamos a entender más lo que significa que seamos llenos del amor de Dios. Este versículo lo define. Dice, el amor, ¿qué? El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. ¿Habían leído algún día ese versículo? ¿Habían leído algún día ese versículo? Jesús dijo que en Él se cumplía la ley. ¿Sí? Y nosotros ahora podemos entender cuando Jesús dijo, Dios es amor, yo soy amor. ¿Sí? Dice, el amor es el cumplimiento ¿de qué? De la ley. Entonces dice, el amor no hace mal a su prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. ¿Y cuál es la ley? No matarás, no mentirás, no codiciarás la mujer de las cosas de tu prójimo, no adulterarás, no fornicarás. ¿Me voy a entender? Todo lo que está escrito en la ley dice que el amor es el cumplimiento de la ley. ¿Será que el amor que conocemos hasta ahora puede cumplir en algo la ley? ¿Cierto que no? Tiene que ser un amor sobrenatural. ¿Por qué tú dejas de mentir y de traicionar a tu esposa o de golpearla o de humillar a tus hijos? ¿Por qué tú decides tener un hogar y darle el lugar a los que te rodean y todo? ¿Por qué? ¿Porque te volviste bueno? ¿Porque estás ahí con un propósito de una meta que te hiciste? No. Si es así, eso no te va a durar mucho tiempo, porque eso no aguanta. En la carnalidad de su carne y de su fuerza, eso no aguanta. Definitivamente, cuando tú has sido lleno del amor de Dios, puedes hacer eso. El resto no. Cuando el amor de Dios es derramado en ti, mora en ti y se manifiesta en ti, tú puedes llegar al cumplimiento de lo que Dios te pide, de la ley de Dios. Del resto no. Del resto dan solo propósitos y fines, pero no estarás siendo sincero ni contigo mismo ni con la persona. Y el amor que le está dando es un amor falso, un amor de esos que pasa. No como el que dice la palabra que el amor nunca deja de ser, sino que el amor que no busca lo suyo. Es otro tipo de amor. ¿Claro? ¿Claro está ahí? Bueno, entonces, si el amor
de Dios fue derramado por su Espíritu que nos fue dado, pues nosotros entendemos que este amor de Dios está de continuo obrando en nuestras vidas para nuestro bien. A eso quería llegar. Yo sé que muchos de nosotros tenemos aflicciones, ¿cierto? Y Jesús lo dijo, ¿sí? Le dijo a sus discípulos: en el mundo tendréis aflicciones. O sea, como que le dijo: van a tener problemas, dificultades. Y no solo problemas ni dificultades, ¿sabe qué? Por causa de mi nombre, a ustedes los van a humillar, golpear, encarcelar y hasta los van a matar y los van a perseguir todo el tiempo por causa de mi nombre. Así se refería con Jesús con decirle: en el mundo tendréis ¿qué? Aflicciones. Pero Jesús no nos deja con esa sola frase. Jesús le dice: ¿pero qué? De todas ellas. ¿Pero qué? Pero no teman, pero no se preocupen. Yo ya vencí al mundo. Jesús les dice: sí van a tener problemas, pero ustedes estén tranquilos, guarden calma, no se desesperen, no se angustien, porque ya yo vencí todo eso. O sea, ya hay una victoria sobre todas las cosas que ustedes están viviendo. Ya hay una victoria sobre las cosas que van a pasar sobre su vida, porque yo ya gané esa victoria, porque yo ya vencí todo eso que el mundo va a traer sobre su vida. ¿Claro? Es donde nosotros podemos hablar de que entendemos lo que es nuestra esperanza. Si nuestra esperanza fuera terrenal, Jesús no estaba haciendo nada esperanzador, ¿sí? Y motivador al decirles que tendrían aflicciones acá y que los perseguirían y los golpearían y que el papá se volvería contra su hijo y que los odiarían por causa de su nombre, lo rechazarían. Pero Jesús es claro en decirle: pero no se preocupen porque yo ya vencí al mundo. ¿Claro? ¿Claro está ahí? Entonces, este amor de Dios opera sobre sus hijos. Por eso les decía, es importante que usted se ubique, porque todo lo que viene y todas las promesas de Dios y todo lo que Dios dice que da a sus hijos es para sus hijos, para aquellos donde el amor de Dios fue derramado, para aquellos que viven en el amor de Dios, para aquellos que conocen a Dios y conocen su amor. Para ellos son todas las promesas de las que habla la Biblia. ¿Claro? ¿O están enredados? Bueno, sigamos. Los veo muy serios, muchachos. ¿Sí? Entonces, es todo para nuestro bien. O sea, para el que le conoce, para el que le cree, para el que le teme, para el que le ama, para el que muestra el amor en obediencia a Dios. Para ellos son las promesas y el amor de Dios. Para los que le aman, le conocen, le creen, le temen, demuestran el amor en obediencia, en adoración, en entrega, en devoción, en servicio y en adoración. Todas esas manifestaciones son manifestaciones de amor a Dios si el amor de Dios ha sido derramado sobre mi vida. Y es preocupante si alguna de estas no se cumple en su vida. Es bueno que haga un análisis de si realmente usted ama a Dios, porque las muestras del amor a Dios no es solo decir: yo amo a Dios, yo voy a la iglesia y yo estoy allá todos los días, me conozco la Biblia al derecho y al revés, yo predico, yo soy maestro, yo voy a la iglesia, yo abrazo a la gente y yo oro y yo levanto las manos. Eso no es lo que define realmente mi amor a Dios. ¿Lo define qué? Vamos a leerlo, ¿sí? ¿Qué lo conocemos? ¿Qué le creemos? ¿Qué le amamos? Que mostramos su amor en obediencia, en entrega, en devoción, en servicio y en adoración. ¿Eso se manifiesta en su vida? Si eso es una constante en su vida, es cierto que el amor de Dios se derramó en usted. Y la manifestación de ese amor será de esta manera, con devoción. Y es muy difícil a veces entender lo que es devoción. Es ese hábito, ¿sí?, continuo, deseo, anhelo de estar en la presencia de Dios
de hacer lo que Dios nos pide que hagamos, de buscar a Dios, de estar en completa rendición y adoración a Dios, de continuo, que todo cuanto en mi vida yo haga sea para la gloria de Dios. Eso es tener una devoción, ¿sí o no? ¿Sí? Eso es tener una devoción. El resto es simplemente pues algo que hago ahí porque pues quiero mitigar mi conciencia. Entonces soy cristiano, voy el domingo a la iglesia y voy a mi casa de oración y pues lo estoy preparando, pero mi vida sigue normal, ¿sí? Hay muchas cosas y prioridades en mi vida, e incluso si algún día el domingo en la mañana se presenta una prioridad, o el día en mi casa de oración, o hoy no tuve una prioridad, todo el día no busqué a Dios, no oré porque no, eso no es devoción, eso no es entrega, ¿sí? Eso no es amar a Dios, conocer a Dios y vivir en servicio y en humillación delante de Dios. Porque mi primer objetivo, si el amor de Dios ha sido derramado en mi vida, ¿sí?, es rendición y adoración a Dios continuo, y que todo cuanto yo viva sea para la gloria de Dios. ¿Claro? Listo, sigamos. Entonces, por su amor obra y actúa siempre en mi beneficio. Entiendan que Dios es amor, y todo lo que ha hecho Dios lo ha hecho por ese amor en mi beneficio. El único beneficiado aquí hemos sido nosotros. Y usted debe entender eso. Cuando uno entiende eso, le es más fácil todo lo que le acabo de decir. Tener devoción, obediencia a Dios. Porque entiendo que lo que Dios hace, lo hace ¿por qué? Me ama. Porque me ama. Y la manifestación de su amor siempre traerá bienestar, traerá cosas buenas para mí. Hay un versículo que en ese momento me viene a la mente, creo que está en Jeremías, no sé, que dice que yo sé los planes que tengo para nosotros, para ustedes, ¿sí? Yo sé los planes que tengo para ustedes, ¿sí? Y son planes de bien y no de mal, para darnos el fin de nuestra esperanza, de su esperanza, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuál es nuestra esperanza? La eternidad con Dios. Dice, mis planes para con ustedes son de bien. Todo bien, ¿sí? Todo va a ser bueno, ¿sí? Son planes y no de mal. No imaginen que yo tengo para ustedes planes de mal, de bien, porque yo quiero dar cumplimiento a lo que usted espera. Y usted espera una eternidad conmigo. Usted espera una relación continua y permanente y eterna conmigo. A eso vamos a llegar, porque mis planes, los que yo tengo para ustedes, son planes de bien. ¿Claro? ¿Sí? Bueno. Entonces, ¿cómo? ¿Jeremías? 29:11. Jeremías 29:11. Gracias. Se me vino ahorita y lo podemos aplicar ahí. Entonces, Dios como Padre, o sea, entendamos que si el amor de Dios fue derramado sobre nosotros hemos sido hechos hijos de Dios, dice en el versículo, ¿cierto? Somos adoptados para ser hijos de Dios. Y Dios, cuando nos ve como hijos, nosotros nos volvemos, ¿qué? Él se vuelve para nosotros, ¿qué? Nuestro Padre. Nuestro Padre. Por eso cuando Jesús le enseñó a sus discípulos, dice que cuando ustedes oren, vayan a un lugar secreto y hablen a su Padre que ve en lo secreto, ¿sí? Y su Padre que ve en lo secreto, pues lo recompensará en público. O sea, vaya, hable con Dios, clame a Dios, pida a Dios, que Dios después le mostrará su gloria y su favor y lo ayudará y lo recompensará, y hará que todos en público vean que usted es un bendecido de Dios, usted es hijo de Dios. ¿Claro? ¿Sí? Entonces, Dios como Padre ejerce su amor a nuestro favor. ¿Cómo podemos entender a Dios como Padre? Pues los que somos padres podemos entenderlo, ¿no? Entonces, ¿qué busca Dios para nosotros? Que su favor esté continuo con nosotros. Nuestro bienestar le interesa a Dios. Por eso el versículo lo dice. Dice que Dios tiene para nosotros protección, como nosotros queremos darle a nuestros hijos. Protección, ¿cierto? Disciplina. Dice que el padre que ama a su hijo, ¿qué? Lo corrige, lo disciplina, porque lo ama. Luego entonces esos padres que dejan que sus hijos hagan todo, tienen un mal concepto de lo que es el amor, de amarlos. No los aman. Eso no es una manifestación de amor. Es más bien una manifestación de desinterés,
de no importarle, de no amar, prácticamente de odiarlo, porque no le corrige, no le disciplina. Y ustedes saben que si un hijo no se disciplina, ¿sí?, no se corrige, pues definitivamente usted está gestando un factor de mal en la sociedad. Llámelo como quiera. Pero usted está formando un problema y no soluciones, y no alguien que aporte, sino alguien que venga a afectar mal sobre la sociedad. ¿Claro? Esta psicología que se le ha metido al cristianismo es una psicología barata, que no tiene nada que ver con la Biblia, porque el Señor dice que el padre que ama a su hijo lo corrige, lo disciplina. O sea que la disciplina y la corrección es porque se le ama y porque se quiere lo mejor para él. ¿Claro? ¿Claro está ahí? Eso de que no hay que tocarlo, no hay que hacerlo, porque tiene que dejarle la libre expresión, ¿sí? Y que forme su personalidad. Como decía una niña de la iglesia un día, me decía que ella no corregía a su hija, que además no le quería, porque yo le decía que se hacía el emocional con él, y ella le dijo, no, yo quiero esperar que ella crezca y que ella tome sus propias decisiones. Yo le dije, qué torpe, ciega, está perdida, lleva yendo a la iglesia no sé cuánto tiempo y está perdida, no ha sido salva, no conoce a Dios, porque si conociera a Dios entendería que ella, ¿sí?, es instrumento de Dios para sus hijos, y que Dios le pedirá cuenta de sus hijos, que no son de ella, son de Dios, y que Dios le pedirá cómo administró, cómo educó y cómo formó a esos hijos. Ya que el hijo haga lo que quiera después de que su madre le insistió, le ayudó, le apoyó, le enseñó la palabra del Señor, el temor de Dios, es otra cosa, y él tendrá que arreglarse con Dios. Pero si no lo hizo ella tiene un grave problema con Dios. Que porque Freud lo dijo, que porque el psicólogo no sé qué lo dijo, que porque la psicología moderna enseña, que porque no hay libertad de no sé qué. No, la libertad de la que el Biblia la que Dios habla, la Biblia habla, no es esa libertad. Libertinaje. Es la libertad para no pecar, para no hacerlo mal, no la libertad para andar mal. ¿Claro? ¿Claro está ahí? Entonces, ¿cómo se ejerce el amor de Dios en mí? Pues Dios estará siempre a mi favor, tener protección de Dios, disciplina, ¿sí?, disciplina, obediencia, bendición, ¿sí?, provisión, enseñanza, etc. Dios como Padre ahora para mi vida tendrá ese cuidado de mí. Y debemos entenderlo, que Dios tiene cuidado de mí, que si tú eres hijo de Dios, Dios tendrá cuidado de ti. Luego en ti no puede caber la angustia, la desesperación, el caos, etcétera, el temor, porque lo que muchas veces la gente tiene es temor. Y hay un versículo que ahorita se me viene a la mente, dice que el amor echa fuera el temor. Luego entonces, si usted tiene miedo y hay temor al porvenir, al futuro, a las circunstancias, a lo que pase, si hay temor en su vida, pues definitivamente el amor de Dios no ha sido perfeccionado en su corazón. El amor de Dios no ha sido derramado, porque dice que el perfecto amor echa fuera el temor. Y está hablando de la llenura del amor de Dios en su vida, para que usted esté tranquilo, porque no es coherente andar en depresión, en angustia, en desesperación, en temor, diciendo que sigue a un Dios y que es hijo de Dios. No es coherente. ¿Claro? ¿Está ahí? ¿Sí? Entonces, aún las cosas, cuando hablamos de disciplina, aún hay cosas que yo no he recibido, aún hay cosas que yo no entiendo, aún hay cosas que me molestan, aún vienen a mi vida cosas como la aflicción de la que hablábamos antes, ¿sí? Yo debo entender que si Dios me ama y su amor está en mí, y que si yo amo a Dios y soy hijo de Dios, aún esas cosas Dios las permite en mi vida porque me ama. Porque me ama. ¿Sí? Es manifestación también de Dios, ¿sí?, el no responder a nuestra petición. ¿Sí? Cuando un niño pequeño, yo a veces coloco ese ejemplo que es un poquito drástico, está fascinado, golpeando una botella contra el piso, y él sentadito ahí, y golpea la botella contra el baldosín,
porque le gusta el sonido, porque le parece que suena bonito, porque le parece como agraciado y está plácido con el asunto. ¿Qué hace usted como papá? Se la quito. ¿Qué hace? Se la quita. ¿Sí o no? De inmediato. El niño no va a entender por qué le quita su diversión. Porque si él está feliz y le gusta lo que está haciendo y está plácido, su papá es malo porque le quita. ¿Sí o no? Su juguete. Nosotros lo entendemos y lo vemos y decimos, se quiebra esa botella, le salta un vidrio en un ojo, se corta una mano a este chino, ¿sí? Se hiere y es una cosa terrible. Él no lo ve. Y por eso yo hago mi función y ejerzo mi posición como padre de quitárselo. Porque lo amo. Si no lo amo, que se acabe ahí. No sé si vieron un video que salió en internet que me impactó, y es un papá que está enseñando a leer a un bebé, ¿sí? En el piso. Y el bebé tiene unos 2 añitos, 3 añitos, y le enseña a leer, y el papá está sentado, pues tirados en el piso, y el niño está aquí, y le dice que lea. Y el peladito, pues, hace por leer, y no lo hace bien. Y así en la posición en la que está, saca el pie, y le da un patadón en la cara que el chinito vuelve hacia atrás. Y lo vuelve y lo trae, lo pone y le dice que lea. Y el chinito intenta leer, y le vuelve a dar patadas en la cara. Y el chinito vuelve a cagarse atrás de las patadas que le da. Yo quedé impactadísimo. Y ese papá, ese niñito, ¿será que le está mostrando su amor para que ¿será amor eso? No, eso es bestialidad. Eso ni una bestia hace eso con un hijo. No es la manera. Si no me entienden, es terrible. Pero ahí salió en internet y para mí fue tenaz que me lo mostraran. Yo decía, ¿qué habrá en la mente de un hombre como ese? Ahí es cuando entiendo lo que dice la palabra, que en los tiempos finales, ¿sí? No habrá afecto natural. Y eso es lo que se nos quita. Eso quiere decir que estamos en tiempos finales. Dice la palabra que en los tiempos finales todo será como Sodoma y como Gomorra. ¿Sí? Hombres amadores de sí mismos, egoístas, desobedientes a sus padres, rebeldes contra sus padres. ¿Sí? Dice, no habrá afecto natural. Y el afecto natural tiene que ver con ese amor del que hablábamos, que es el amor de familia. ¿Sí? Ese amor que suponemos que no es para con mi hijo, para con mi papá, con mi mamá. Y otra uno dice, ay, mataron al viejito, y lo mató el hijo porque hace con la cara. ¿Cómo así? O sea, eso es de lo que habla la Biblia. Es el amor, ¿sí? Mal formado que el mundo ofrece, pero no es el amor de Dios. El amor de Dios es otra cosa, y es el amor que ha sido derramado sobre nuestras vidas. Luego la manifestación de nosotros como hijos debe ser totalmente contraria, opuesta a lo que hasta ahora hemos vivido y conocido como Dios. ¿Claro? ¿Listo? Entonces, Dios está comprometido en nuestro bienestar porque nos ama. ¿Sí? ¿Claro? Hasta ahí. Nosotros podemos entender esto porque la palabra de Dios dice que lo que se acaba de decir, que no se turbe nuestro corazón y que no haya temor, que no haya ansiedad, no haya tristeza, no haya frustración, ni haya falta de fe en nosotros. Juan 4:18, ¿qué dice? Primera de Juan 4:18. ¿Quién lo tiene? Rápido. El amor no hay temor. ¿Sí? Léelo, por favor. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Exacto. Entonces, ¿por qué tristeza? ¿Por qué temor? ¿Por qué angustia? ¿Por qué desesperación? Dice, está el versículo que se acaba de decir atrás. El perfecto amor, dice que en el amor no hay temor porque el perfecto amor echa fuera, ¿qué? El temor. No estemos ansiosos, no estemos angustiados y desesperados, no tengamos temor porque el Señor tendrá cuidado de sus hijos. Amén. ¿Sí? Y si usted entiende que es hijo de Dios, usted puede tener la seguridad y la certeza de que Dios orará a su favor. ¿Claro? ¿Claro hasta ahí? Listo, sigamos. Dice algo que debemos entender es que nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús
y que Cristo es eterno, por ende su amor para con nosotros es ¿qué? Eterno. Nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y si Cristo está en usted, y si su vida es morada de Cristo, y si Cristo ha venido a sembrar, ¿sí?, su presencia en usted, su espíritu en usted, dice que nada te podrá separar del amor de Dios. Y desde ya entienda que Dios es eterno y Dios es amor, y si tú estás en el amor de Dios y si Cristo está en ti, eso será ¿qué? Eterno. Nada lo podrá quitar, nada lo podrá apartar de ti. Entonces Pablo nos enseña en Efesios 3:14, Efesios 3:14, ¿tenemos? Y nos enseña lo siguiente, dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. ¿De dónde toma nombre toda familia? ¿Sí? O vamos a leer: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dice: de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas. ¿Para que nos dé qué? Conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. ¿Qué va a hacer el Señor? Fortalecernos. Nos va a dar poder, ¿sí?, en nuestro espíritu, en nuestro interior, ¿sí?, por su espíritu, ¿sí?, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos. ¿Con quiénes? Pues vamos a leer desde el 17. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en su amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad, la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede ¿qué? A todo conocimiento, para que seáis llenos de la plenitud de Dios. Amén. ¿Conociendo qué? El amor de Dios. Conociendo el amor de Dios podamos ser llenos del amor de Dios, ¿sí? Y siendo llenos del amor de Dios, podamos entender. Dice algo claro Pablo acá, y el ejemplo que coloca es un ejemplo donde él muestra el amor de Dios de esa manera. Dice: ancho, largo, ¿qué más? Alto, ¿cuál otro? Profundo. Dice, como que no hay forma de que tú te salgas del amor de Dios. No hay forma de que tú, siendo hijo de Dios, no alcances la bendición ni la provisión ni la protección de Dios. Siendo hijo de Dios y estando llenos del amor de Dios por su espíritu, usted debe entender que nada lo podrá separar de Dios. Que todo a su alrededor Dios lo ha hecho para que usted pueda ser bendecido, para que tenga cuidado, para tener cuidado de usted, para que sus hijos, los que han respondido a su amor y está el amor de Dios en ellos, sean bendecidos. Yo sé que muchos de nosotros menguamos en nuestra fe, ¿sí?, pero que hoy usted pueda entender, ¿sí?, a través de lo que hemos aprendido, ¿sí?, que si el amor de Dios está en su vida, usted debe estar tranquilo y confiado. Usted puede sentirse como justo, como santo, y recibir el favor de Dios, que va a obrar en usted para bien. Cero angustia, cero desesperación, cero temor. Dice la palabra de Dios que no estemos por nada afanosos, ¿cierto? No estéis por nada afanosos. Dice, más bien sean conocidas sus oraciones, porque dice que porque su Padre, le dice porque él es su Padre, los llama ya hijos, dice, sabe de qué tenéis necesidad antes de que se lo pidáis, y nos va a dar.
Y si un padre malo es capaz de darle cosas buenas a su hijo, pues mucho más Dios, siendo bueno, nos dará todas las cosas. Incluso las que no le pidamos, si Él sepa que tenemos necesidad, nos las dará. Porque eso es lo que hace Dios con sus hijos, con sus escogidos.